Me entristece mucho y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo. Estoy camino a Oslo ahora. Esas fueron las palabras de María Corina Machado durante esta mañana para confirmar que no asistiría a recibir su Premio Nobel de la Paz. Pero, a pesar de su ausencia, la líder opositora confirmó que salió de Venezuela después de más de un año en clandestinidad en el país. La entrega de este reconocimiento por su defensa a la democracia llega justo en un momento de incertidumbre política en la región. En medio de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, las amenazas de Washington de atacar Caracas y los dichos de Trump de que los días de Maduro están contados. La entrega de este premio puso en primera plana no solo a Machado, sino a la oposición venezolana que se trasladó a Oslo para celebrar a su líder. Pero Machado también tiene sus detractores. Su apoyo a la intervención internacional en Venezuela para derrocar al régimen de Maduro ha sido cuestionado por quienes dudan de que esta postura vaya en línea con los valores de paz que promueve el Nobel. Sin duda, la entrega de este premio pone el foco aún más en la crisis que se vive en Venezuela. Queda por ver, por supuesto, qué consecuencias pueda tener. En paralelo, mientras en Oslo se habla de la defensa de la democracia, en Honduras, lejos de las certezas democráticas, el país fue arrastrado a una crisis postelectoral con problemas en el conteo de votos, fallas técnicas y una intervención de Donald Trump. Más de una semana ha pasado y aún no hay un ganador de las elecciones presidenciales en Honduras. Ayer, la presidenta del país habló de un golpe electoral y se registraron manifestaciones ante la demora en la entrega de los resultados. No sabemos qué pasará en Venezuela y en Honduras, pero las palabras del presidente del Comité Noruego del Nobel resuenan más que nunca. La democracia no es un lujo, no es un adorno para poner en una repisa. La democracia es trabajo duro, acción y negociación. Aquí comienza Conexión Global Prime. Y en este capítulo vamos a analizar lo que ocurrió hoy en Oslo en medio de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, pero también lo que está ocurriendo en Honduras. Vamos a partir en Oslo entonces. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy día? ¿Cómo estuvo esta ceremonia marcada por la ausencia de María Corina Machado? ¿Y dónde se cree que está la líder opositora? Lo vemos en el informe de Laura Soto. I now call upon Ms. Ana Corina Sosa Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate for 2025, to step forward to receive the diploma and the gold medal on behalf of her mother, Ms. María Corina Machado. Una imagen con su rostro acompañó la ceremonia en la que se suponía que estaría presente. La hija de María Corina Machado recibió en su nombre uno de los galardones más prestigiosos del mundo, el Premio Nobel de la Paz 2025, anunciado en octubre. En ese momento, el Comité Noruego del Nobel justificó su decisión citando la incansable labor de la líder opositora en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela. Here today. Hoy aquí, en esta sala, con toda la solemnidad que acompaña al Premio Nobel de la Paz y a esta ceremonia anual, diremos lo que más temen los líderes autoritarios. Su poder no es permanente, su violencia no prevalecerá sobre las personas que se levantan y resisten. Señor Maduro, acepte el resultado de las elecciones y renuncie. Siente las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. En el ayuntamiento de Oslo se veía entre el público a Edmundo González, el diplomático venezolano que sustituyó a Machado en las elecciones del año pasado tras ser inhabilitada para presentarse. También estuvieron presentes los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y Panamá. La pianista y activista venezolana Gabriela Montero acompañó con su música uno de los intermedios de la ceremonia. La gran ausente fue la protagonista de la jornada, quien ha pasado gran parte del último año en la clandestinidad. Su última aparición pública fue en enero, cuando fue brevemente detenida tras participar de una protesta en Caracas. Ana Sarayway
Mientras espero ese momento para abrazarla, para besarla, para abrazarla después de 2 años, pienso en las otras hijas e hijos que hoy no pueden ver a sus madres y sobre todo a los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor. A ellos les pertenece este honor, a ellos les pertenece este día, a ellos les pertenece el futuro. La líder opositora desafió una prohibición de viaje impuesta hace más de una década en su contra por las autoridades venezolanas. Se esperaba su presencia en la tradicional conferencia de prensa que se realiza un día antes de la entrega del premio. Sin embargo, la cita fue pospuesta y posteriormente cancelada. Tras horas de incertidumbre, el miércoles por la mañana se confirmó que tampoco podría asistir a la ceremonia. Pero sabemos que estás aquí un poquito en el alma de cada uno, un rinconcito de cada uno de nosotros. El Comité Noruego del Nobel informó que Machado está a salvo y compartió la grabación de una conversación telefónica que el presidente de la organización tuvo con la política venezolana confirmando su viaje a Oslo. First, I just want to say we're so happy to hear your voice. We are so happy to hear that you're safe. Well, in person, I'll let you know, just you and Christian, what we had to go through, and so many people that risked their lives in order for me to arrive in Oslo. We feel very emotional and very honored, and that's why I'm very sad and very sorry to tell you that I won't be able to arrive in time for the ceremony, but I will be in Oslo and on my way to Oslo right now. Según reportaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal, la líder opositora habría salido de Venezuela el martes en barco con destino a la isla caribeña de Curazao. En medio de las complicaciones para poder llegar a Oslo, ahora queda la gran incógnita. ¿Cuáles serán los próximos pasos a tomar por Machado y si eventualmente podrá regresar a su país natal? Para entender la importancia de la entrega de este premio Nobel a la opositora María Corina Machado, también hay que entender lo que ha pasado desde las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Y para eso ya está acá Isel Guerra, entonces, para contarnos todos los detalles. Isel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia? Harto ha pasado desde que fue ese 28 de julio del 2024 con las elecciones y en adelante, sin ir más lejos, involucrando a otros países. Pero vamos a revisar precisamente algunos de esos hitos que han marcado ya más de un año, no un año y medio, por cierto, de lo que ocurría ese 28 de julio con las elecciones presidenciales en Venezuela, y Edmundo González se enfrentaba, ¿no?, a Nicolás Maduro en esa contienda electoral, donde, y lo vemos en la siguiente fecha, ¿no?, al día siguiente, el Consejo Nacional Electoral proclamaba como ganador a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, versus él señalaba, ¿no?, este organismo chavista, el 44,2% de Edmundo González. Lo cierto es que al momento de entregar estas cifras, Alicia, y hasta el día de hoy, no presentaron las actas, por cierto, que pudiera de alguna u otra forma justificar estos números que estaba entregando el régimen. Eso llevaba en paralelo precisamente a la oposición, en este caso con el candidato de Edmundo González como figura, pero dentro de una posición bastante fuerte, ¿no?, precisamente la de María Corina Machado, la de presentar estas actas electorales y señalar, por cierto, que aquí González en rigor era el ganador. Lo que conocíamos por esas fechas, Alicia, era que los equipos de la oposición transportaron, escanearon y publicaron en una plataforma, en una página web, todas estas actas. Se hablaba del 73% de las actas que habían logrado ser procesadas por la oposición, y allí González conseguía 6,2 millones de votos versus 2,7 millones de votos de Nicolás Maduro. Y precisamente estas actas electorales fueron entregadas a Panamá, que actualmente el gobierno de Panamá tiene estas actas. Sí, exactamente, en una imagen que por lo demás daba la vuelta al mundo, ¿no?, por esos días, porque hasta ese momento el régimen de Nicolás Maduro no podía explicar, ¿no?, las cifras, y por el contrario, desde la oposición apuntaban a que en rigor el que había vencido en esas elecciones era la figura de la oposición.
Eso nos lleva a semanas de bastante incertidumbre, de convulsión y sin ir más lejos hasta el 1 de agosto, ¿no? Donde María Corina Machado confirma que ella ingresa a la clandestinidad. De hecho, se publicaba una especie de carta en Wall Street Journal donde señalaba: escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro, con el temor, señalaba ella, de ser arrestada. Por varias semanas y meses se desconocía su paradero hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, la única vez que ella abandonó la clandestinidad fue en enero para participar precisamente en unas movilizaciones cuando se estaba llevando a cabo el pseudo cambio de mando precisamente en Venezuela. Y fue detenida en ese momento. Hubo horas en que no se sabía dónde estaba María. Exactamente, sí, momentos de tensión que daban cuenta por lo demás de lo que precisamente María Corina Machado más temía, ¿no? Precisamente la de ser detenida por el régimen chavista. Avanzamos hasta el 7 de septiembre de ese mismo año y también ante el mismo temor de María Corina Machado es que Edmundo González abandona Venezuela y se va hasta España. Lo que se conocía por esos días y conforme también avanzaban los meses es que González estuvo refugiado por varios días en la Embajada de España en Caracas tras haber solicitado asilo político, y en un audio de González se podía escuchar que su salida estuvo rodeada de episodios de presión, coacciones y de amenazas. Era precisamente lo que ocurría, y claro, con la imagen que vemos allí en pantalla del presidente del gobierno español, por lo demás, Pedro Sánchez, recibiendo a Edmundo González en España. Y en medio de este proceso, desde los resultados de las elecciones hasta cuando Maduro asume, distintos gobiernos alrededor del mundo dijeron que estas eran elecciones fraudulentas. Exacto. De hecho, el mismo presidente Gabriel Boric fue el primero en cuestionar esos resultados esa misma noche. Exacto, y diversos gobiernos que se sumaban también a esas declaraciones en una especie de empuje, a una presión al régimen de Nicolás Maduro, que conforme avanzaban las semanas y meses se terminaba por diluir. Eso lleva, por cierto, a inicios de este año, el 10 de enero, ¿no? Precisamente cuando Maduro juramenta como presidente de Venezuela. Y claro, con ello también Estados Unidos lanza una acción, la de aumentar, ¿no?, el valor de recompensa a Nicolás Maduro por información que pudiera dar con su captura. 25 millones de dólares no sería el tope. Lo vamos a ver conforme avanzan en los meses de este 2025. Pero claro, ya se daba muestra, por cierto, de lo que evidentemente iba a tener que enfrentar Nicolás Maduro durante este año. Bueno, y también fue interesante ese día porque supuestamente iba a estar Edmundo González. Exactamente. No llega, se adelanta también la juramentación de Nicolás Maduro. Fue un día también de mucha tensión. Sí, con esa expectativa que rodeaba, por cierto, esa eventual llegada de González hasta Venezuela, que finalmente no terminó por ocurrir, pero además con una ceremonia que era objeto de escrutinio, ¿no?, sobre cuáles podrían ser las señales que podría dar aquí el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a avanzar hasta el 7 de agosto de este 2025. Bueno, aquí está finalmente este aumento de la recompensa, se duplica, ¿no?, el precio que está dispuesto a dar Estados Unidos por esta información, bajo la acusación de que Nicolás Maduro es el líder del cártel de los soles. Con ello también los aumentos de precios que rodea también la tensión que hemos visto estas semanas y meses, ¿no? Precisamente haciendo alusión a la capacidad que está dispuesta, ¿no?, a afrontar Estados Unidos para dar con el líder del régimen venezolano. Y de aquí en más, Alicia, te diría que sin duda la tensión se hace patente prácticamente todos los días con algún tipo de episodio, ¿no? Porque solo menos de un mes después ocurre el primer ataque de Estados Unidos a estas denominadas narcolanchas, ¿no? 11 personas que mueren precisamente en esa acción en el mar del Caribe. Supuestamente Estados Unidos apuntaba que se trataba de figuras vinculadas con el Tren de Aragua. Recientemente también se supo que en esa jornada, en rigor, hubo 2 ataques, porque 2 personas aparentemente habrían sobrevivido a esa imagen que daba la vuelta al mundo y que era proporcionada por la Casa Blanca a principios de septiembre. Y que ahora se dice que podría ser un crimen de guerra. Exactamente, sí, con la acusación de que se trata de ejecuciones extrajudiciales, porque son personas que en rigor no enfrentaron ningún proceso judicial. Avanza el año, avanzan las semanas, llegamos hasta el 10 de octubre, ¿no? Se anuncia que María Corina Machado ha conseguido el Premio Nobel de la Paz.
El mensaje es bastante potente. Se le concede este premio por mantener encendida la llama de la democracia frente a una oscuridad creciente, ¿no? Y con una ceremonia que por lo demás vimos durante esta jornada. Hay quienes plantean que precisamente este nombramiento o victoria que consigue Machado con este premio podría ser una especie de combustible, ¿no? Para aumentar la presión, por cierto, contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero ya lo último que ha ocurrido, por cierto, en esta situación, nos vamos hasta el mes de noviembre con dos hechos en particular. Por un lado, ¿no? Estados Unidos se comienza la designación de una organización terrorista extranjera contra el cártel de los Soles. Da algunos días de plazo hasta que finalmente eso vence el 24 de noviembre del 2025. Y solo unos días después nos enteramos que el 21 de noviembre hubo una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Nicolás Maduro. Aquí lo que se ha conocido respecto a esa llamada telefónica apunta a que supuestamente Trump le habría pedido a Nicolás Maduro abandonar el poder en un plazo de una semana, hasta el 28 de noviembre de este año. A cambio, Trump aparentemente le habría ofrecido garantías de seguridad a Maduro y a su familia. Lo que se conocía también desde el lado del régimen chavista es que fue una llamada telefónica en tono de respeto, inclusive cordial. Pero claro, en paralelo hemos visto también varias acciones que ha lanzado Estados Unidos con la presencia, ¿no?, de este portaaviones gigantescos, ¿no?, en el mar del Caribe, y también la llegada de algunas tropas precisamente hasta Puerto Rico. Exacto, y en medio de esto también está la amenaza de que deberían considerar el espacio aéreo venezolano cerrado. Exactamente, y eso nos lleva también muy relacionado con uno de los últimos hechos, ¿no? Hace algunos días atrás, el 3 de diciembre, se reanudaban los vuelos de repatriación entre Estados Unidos y Venezuela. Ese miércoles, 266 venezolanos fueron regresados a ese país. 2 días después, el viernes, otros 266. Y en total, ojo con la cifra que manejan aquí los medios respecto a estas repatriaciones. Más de 18.200 venezolanos han sido repatriados en todo lo que va de este 2025. Vuelos de repatriación en medio de amenazas que ha lanzado también Estados Unidos contra la figura de Nicolás Maduro, y también algunas respuestas que hemos escuchado del régimen. Claro, y vuelos de repatriación que el gobierno de Venezuela tuvo que aceptar. Hubo una solicitud de Estados Unidos, entonces de todas maneras se están comunicando los gobiernos. Sí, exactamente. Queda allí una figura medio extraña, ¿no?, en medio de lo que hemos visto en estos dos países. Muchas gracias, Giselle. Nos vemos. Nos vemos. Que estés bien. Bueno, y ya lo veíamos, hoy se realizó la ceremonia de premiación del Premio Nobel de la Paz sin María Corina Machado, pero esta ceremonia estuvo cargada con declaraciones del presidente del Comité del Nobel de la Paz pidiéndole a Nicolás Maduro que renunciara, también con un discurso muy emotivo de parte de la hija de María Corina Machado. Y para saber cómo fue esta ceremonia y qué está ocurriendo en Oslo, tomamos contacto con Alexander Maita, quien es parte del Comando Venezuela en Chile y quien viajó hacia Noruega entonces para ser parte, entonces para acompañar a María Corina Machado. Alexander, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alicia. Bueno, todavía con la emoción del recibimiento del Nobel, de las actividades, estamos muy felices, Alexander, tú has podido estar ahí presente con la familia de María Corina Machado. ¿Qué nos puedes contar de cómo se han vivido estas horas, este día entonces durante la premiación de Machado? Mira, sí, hemos tenido contacto con la familia que está acá, están sus 2 hijos y está su mamá. Mira, esto está cargado de emoción, mucha emotividad. Ana Corina, que fue la que recibió el Nobel, lo recibió en nombre de María Corina y en nombre de todos los venezolanos y de todos los que resisten y luchan por la libertad. Oslo está lleno de nosotros transmitimos esa energía de ese Nobel a todo Oslo. Esto está lleno de venezolanos. Mira, esto es magnífico, es magnífico. La familia está aquí y está a la espera de que nuestra líder esté en Oslo en las próximas horas.
Sin duda, Alexander, este momento ha puesto en la palestra mundial a María Corina Machado, pero no solo a ella, sino también a la oposición de Venezuela que viajó a acompañarla. También se han registrado manifestaciones en apoyo a Machado en distintas partes del mundo. ¿Qué esperan poder lograr con esta nueva exposición por parte de la oposición? ¿Cuáles son los planes a futuro y cómo van a aprovechar este momento? Mira, nosotros siempre hemos tenido un plan bien marcado, una estrategia bien robusta. Este Nobel nos da más fuerza, este Nobel ratifica la lucha por la democracia y la libertad, este Nobel dirige una acción hoy mucho más contundente en función de la conquista de los derechos democráticos en Venezuela. Pero este Nobel, Alicia, representa a toda esa diáspora venezolana, representa a los que resisten, a los que luchan. Mira, esto reafirma, y no nada más por los venezolanos, esto reafirma que la lucha de María Corina ha sido una lucha justa, una lucha transversal por los derechos y la libertad en Venezuela. Esto es lo que nos da impulso. Esto le dice al mundo que estamos del lado correcto de la historia. Esto le dice al mundo que María Corina no va a entregar la lucha. Esto le dice al mundo que hoy más que nunca estamos convencidos y determinados a conquistar la libertad. Esto va a imprimir mucho más emoción, energía, esperanza y ganas de los venezolanos conquistar el derecho de vivir en libertad. Ese es el Nobel. Alexander, sabemos entonces que María Corina Machado logra salir de Venezuela, pero claro, con esta salida también se ve difícil que ella pueda regresar a su país natal. ¿Hay temor de que María Corina Machado, al salir de Venezuela y no poder volver a entrar, pueda pasar a un segundo plano, como ha pasado con anteriores líderes de la oposición, como que tienen que salir del país, se van a España, por ejemplo, pero claro, pierden un protagonismo importante al no estar en Venezuela? No, mira, totalmente no. María Corina logró salir de Venezuela en circunstancias muy peligrosas. Se están arriesgando prácticamente vidas, pero esto no será en ningún momento una salida para ella quedarse exiliada. María Corina tiene sus estrategias y tiene sus líneas de planificación muy claras, y estamos seguros que no va a ser un exilio. Información más detallada con respecto a esto, yo lógicamente no puedo darla, pero quiero que sepan, y todos los televidentes y que están viendo las comunidades venezolanas y en Chile, a todos los chilenos hay que decirle que, bueno, María Corina no va a un exilio. Estamos viviendo en este momento el Nobel, y bueno, vamos a vivir primero el Nobel y luego vemos cuál va a ser la segunda estrategia. María Corina no da pasos en falso, da pasos calculados, da pasos planificados. Y bueno, efectivamente, esto le ha ocasionado un malestar gigantesco a la dictadura de Nicolás Maduro, que hoy, hasta el día de hoy, no han podido asimilar que el Nobel hoy está en manos de María Corina, y bien merecido. Alexander, también vimos que ayer, por ejemplo, en Oslo, se registraron manifestaciones en contra de la entrega de este premio Nobel a María Corina Machado, principalmente porque critican que María Corina Machado ha apoyado una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, y que esto no iría en línea con los valores de paz del Nobel entonces de la Paz. ¿Cómo reciben estas críticas a María Corina Machado? Mira, en primer lugar, Alicia, yo estoy aquí en Oslo, yo vi esa manifestación, y en esa manifestación habían 4 venezolanos que portaban chaquetas con la bandera de Venezuela, y lógicamente pagados por la dictadura, porque se les notaba. Aparte de eso, no era una marcha de venezolanos, eran personas que, digo yo, que deben ser pagadas por Nicolás Maduro, porque eran marroquíes, sirios y chinos. Entonces, lo vimos, gritaron consignas, a no estar de acuerdo, pero es que están gritando consignas que no son verdad, porque María Corina no está apoyando una intervención militar en Venezuela. María Corina apoya el desmantelamiento de una organización criminal
que lideriza Nicolás Maduro, que es el cartel de los soles y todos los brazos terroristas que ha tenido, como el Tren de Aragua, como las células terroristas del Hamas y el Hezbollah que operan en Venezuela. Nicolás Maduro es el líder de una organización criminal, más no es el presidente electo de Venezuela, porque él está designado así, no solamente por los Estados Unidos. Nicolás Maduro es un fugitivo de las leyes estadounidenses y de todos los países aliados que hoy apoyan el proceso de desmantelamiento de una organización criminal. También hay que aclarar, Alicia, que hay una narrativa diciendo que Estados Unidos va a hacer un cambio de régimen en Venezuela. El cambio de régimen en Venezuela ya pasó, fue el 28 de julio. Nosotros votamos, más del 84% votó por Edmundo González y es el presidente electo legítimo. Maduro es un usurpador y simplemente un líder de una organización criminal. Aquí no se está interviniendo ni se está invadiendo. Esa es una organización que ha sido bajo las estrategias directas de los Estados Unidos. Y bueno, Maduro le ha declarado la guerra al pueblo venezolano y los Estados Unidos le declara prácticamente la guerra a las organizaciones terroristas y él es una de ellas. Alexander, ¿y cuál es la opinión entonces dentro de la oposición, dentro de los comandos que están allá en Oslo, por ejemplo, de estos ataques que está realizando Estados Unidos a esta supuesta narcolancha en el Caribe, donde ya han muerto más de 80 personas sin un juicio, sin un procedimiento justo y que incluso ya se está hablando de crímenes de guerra? ¿Cuál es la postura que tiene la oposición venezolana respecto y en particular de estos ataques de parte de Estados Unidos? Bueno, mira, esto está bien claro. Mucha gente dice que son crímenes de guerra, pero los Estados Unidos lo catalogan como terroristas que intentan meter droga a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos han muerto. Cada lancha que llega a los Estados Unidos están afectando a más de 300, 400 personas. Cada lancha de droga que llega a los Estados Unidos mandada por Nicolás Maduro afecta entre 300 y 400 personas. Entonces, no se puede hablar de crímenes de guerra cuando son narcoterroristas que buscan invadir, de llenar de veneno a todo el mundo. Y no nada más a los Estados Unidos. Ese veneno puede llegar a Chile, a Latinoamérica, al hemisferio y a toda Europa. Maduro en este momento envía a todo el mundo el 30% de la droga que recorre el mundo, se envía desde Venezuela. Venezuela es un país que almacena, no produce, es verdad, pero almacena toda la droga que es hecha en Colombia, almacena Venezuela y distribuye. O sea, efectivamente, aquí no se puede hablar de crímenes de guerra porque no son crímenes de guerra. O sea, aquí hay una operación bien dirigida, bien articulada en contra de desarticular o desmantelar a las organizaciones terroristas. Alexander, también vimos distintos mandatarios presentes en la ceremonia de la entrega del Premio Nobel. Estuvo el presidente de Argentina, de Paraguay, de Panamá y también de Ecuador. ¿Cómo han visto el apoyo de estos gobiernos y qué nos puede decir usted en particular de lo que ha realizado el gobierno de Gabriel Boric, dado que usted vive en Chile? Mira, yo apoyo y aplaudo la presencia de estos presidentes, porque estos presidentes están claros. Estos presidentes creen en la democracia y creen en la libertad. Para nosotros es lamentable que el presidente Boric, si se considera demócrata, debería también apoyar esta causa, porque es un Nobel de la Paz. Esto no tiene ideología política, esto no tiene una dirección distinta. Este premio se está dando porque María Corina está siendo comparada con un Martin Luther King, con un Mahatma Gandhi, con una Madre Teresa de Calcuta, está comparada por un Nelson Mandela. O sea, son premios que no tienen ideología y bueno, Gabriel Boric debió apoyar también esta iniciativa. Nosotros aprovecho a agradecer a los chilenos que firmaron la postulación para apoyar a nuestra líder, que también que salieron, lógicamente, una propuesta que salió de Chile. Hay que agradecerle porque son personas que se han dado cuenta que la lucha que llevaba María Corina Machado es una lucha justa, transversal y una lucha de humanidad. Así que aplaudimos la presencia de los presidentes. Aquí también tuvieron senadores republicanos, tuvo María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y muchas personalidades que vinieron a apoyar este premio Nobel entregado a María Corina. Y bueno, Gabriel Boric debió también apoyar esa iniciativa.
Alexander, bueno, también vimos que fue incluso la hija del presidente Sebastián Piñera. Y en este sentido, ya que estamos hablando de lo que ocurre en Chile, no puedo dejar de preguntarle sobre las declaraciones de la candidata Janet Jara, a quien le preguntan respecto de María Corina Machado, y ella dice: es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentones golpistas. ¿Qué opina de esas declaraciones de la candidata presidencial chilena hablando de ciertos intentones golpistas de parte de María Corina Machado? Bueno, yo lamento muchísimo, Alicia, porque yo escuché las declaraciones de la candidata y lamento mucho que una candidata que es del Partido Comunista, aunque ella no lo diga, hable tan despectivo del Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, porque ella dice: yo no la conozco, así como que yo no la conozco, solamente he visto lo que veo por televisión, como que a ella le da igual que ese Nobel sea entregado a María Corina. En ese caso, creo que ya partió mal la candidata y que lógicamente nosotros hemos dicho abiertamente que no la apoyamos a ella con respecto a la candidatura que tiene, pero no se trata de una ideología este Nobel. Y con respecto a que si María ha intentado dar golpe de Estado en Venezuela, bueno, eso es totalmente falso, porque María no está recibiendo un Nobel de la Paz por dar golpes de Estado. María Corina está recibiendo un Nobel de la Paz por una lucha de los derechos democráticos, luchas de las libertades. Ese Nobel es por eso, no es por dar golpes de Estado, como lo hizo Hugo Chávez el 4 de febrero del año 92, como lo hizo él y los militares que también lo hicieron con Chávez y que hoy gobierna, y que Janet Jara está clara y sabe que los venezolanos también sabemos que los vínculos y sus enlaces con Nicolás Maduro no los va a eliminar ella simplemente porque diga que no apoya a Maduro, que Maduro es un dictador. No. Nosotros sabemos que el Partido Comunista Chileno tiene conexiones directas con la dictadura de Nicolás Maduro, que ya es dictadura y organización criminal de narcotraficantes. O sea, es algo que Janet Jara debe estar muy clara y que antes de ser despectiva y hablar de María Corina Machado debería revisar ese discurso porque no está bien para la candidatura que lleva. Por último, Alexander, dado que le pregunto por Janet Jara, también tengo que preguntarle entonces por José Antonio Kast, quien habla de que Nicolás Maduro ya tiene una cuenta regresiva, que en 92 días más entonces va a haber un cambio en Venezuela. Él se refiere a un cambio, explica, desde Chile con Venezuela. ¿Cómo toman las declaraciones de José Antonio Kast respecto de lo que está viviendo su país? Mira, yo puedo ratificar lo que dijo José Antonio. No está mal porque él sabe que efectivamente el proceso de liberación de Venezuela se va a dar muy pronto. Este proceso de la transición a la democracia será muy pronto y para cuando él posiblemente, que lógicamente creemos nosotros que puede ganar las elecciones este 14 de diciembre y él recibe en marzo. Para marzo, cuando él reciba la presidencia, ya Venezuela será libre. Entonces, bueno, yo aprovecho también de decir al candidato desde Oslo y desde este Nobel de la Paz que, bueno, que nos ayude a devolver a los venezolanos con dignidad para Venezuela y que posiblemente antes que él llegue a recibir el mandato, ya nosotros estaremos organizando la vuelta de todos los venezolanos a la nueva Venezuela, porque también sabemos que el 30% de los venezolanos que están en Chile se van de una vez apenas vean el cambio en Venezuela. ¿Y no reciben con cierto temor las declaraciones de José Antonio Kast, que hablan básicamente de una amenaza a los migrantes, pero irregulares, de que tienen 103 días para irse voluntariamente del país? ¿No ven esto como una amenaza por parte de Kast? Mira, nosotros nos sentimos, bueno, por lo menos Alexander y el equipo en Chile no siente amenaza por las declaraciones de José Antonio porque sabemos que le habla a un sector. Lo que pasa es que se generaliza, pero sabemos que le habla al sector que son delincuentes, que son terroristas, que hoy en Chile operan libremente. Y bueno, nosotros también estamos de acuerdo en que los malos sean sacados de Chile. Chile debe volver a ser un país seguro, un país próspero y justo. Nosotros estamos muy de acuerdo en que los malos, sean venezolanos o sean de otra nacionalidad,
lo saquen de Chile, porque no podemos seguir viviendo en Chile con la inseguridad que hay y que no se puede también normalizar la criminalidad en ese país. Yo creo que esas son las líneas. Yo creo que José Antonio no me habla a mí, José Antonio le habla a ese migrante que no tiene nada, no quiere hacer las cosas bien, que no ha ido a empadronarse, que no ha ido a regularizarse, que no ha hecho los trámites por lo menos para tener un documento en ese país. Así que yo creo que está muy claro los discursos y bueno, esperemos que cuando él reciba el mandato estudie la posibilidad de ver quién realmente tiene que salir de Chile y quién realmente debe quedarse. Alexander Maita, integrante del Comando Venezuela en Chile y quien por supuesto está en Oslo para apoyar a María Corina Machado. Muchísimas gracias por estar en Conexión Global Prime, sobre todo considerando la diferencia horaria. Que esté muy bien, Alexander. Muchísimas gracias, Lisa, por la oportunidad y un saludo desde Oslo a todos los venezolanos en Chile. Bueno, estamos a la espera entonces de lo que ocurra con el paradero de María Corina Machado, pero nos vamos a la pausa y al regreso vamos a analizar lo que está ocurriendo en Honduras con este conteo que todavía no da ningún ganador entonces de estas elecciones presidenciales. Ya volvemos con más Conexión Global. Estamos de regreso en Conexión Global Prime y ahora queremos analizar lo que está ocurriendo en Honduras en medio del conteo de votos de estas elecciones presidenciales. Aún no hay un ganador claro y para saber qué está ocurriendo en el país tomamos contacto de inmediato con nuestro compañero corresponsal de CNN en español, Elvin Sandoval. Elvin, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos qué está ocurriendo actualmente en Honduras. Gracias, Alicia. Así es, buenas tardes. Déjeme decirle que acá pues aún ya casi 11 días ya de que se dio el proceso electoral y no se ha podido declarar quién será el nuevo presidente de Honduras. Esto porque el Consejo Nacional Electoral, sus magistrados han dicho en varias ocasiones que han tenido problemas con el sistema de transmisión de los resultados. Es decir, la empresa que ellos contrataron ha tenido problemas, Alicia, en cuanto a la transmisión de las actas y esto ha demorado el proceso que camina lentamente y actualmente va el 99,40% de las actas transmitidas. En el primer lugar continúa siendo el candidato del Partido Nacional Nasri Afura con un 40,32%, seguido del candidato del Partido Liberal Salvador Narrala con un 39,20% y como tercera fuerza política la candidata del partido oficialista Rixi Moncada con un 19,29%. Este estrecho resultado entre el candidato del Partido Nacional y el Partido Liberal es lo que no ha permitido a las autoridades del Consejo Nacional Electoral poder dar como un ganador a uno de los dos. ¿Esto por qué? Bueno, porque actualmente hay 2.773 actas de cierre de votos que presentaron inconsistencias. Y el Consejo Nacional Electoral había dicho que iniciaría este miércoles a hacer el recuento especial de los votos de estas 2.773 actas, pero este proceso aún no se inicia porque se está adecuando el lugar, lo quieren hacer en un lugar público que lo pueda ver todo el mundo. Esto debido a lo estrecho, el margen entre el candidato nacionalista y el candidato liberal. Se espera que este jueves inicie este conteo especial de votos y pues la población espera que ya para el fin de semana, por lo menos en la fórmula presidencial, las autoridades del Consejo Nacional Electoral puedan ya tener a un ganador, Alicia. Ayer, Elvin, hubo declaraciones bien interesantes de la presidenta Xiomara Castro, quien acusó la intervención de Estados Unidos y también habló de un golpe electoral. ¿Es posible anular, por ejemplo, las elecciones presidenciales? La presidenta sí lo ha dicho, hay
en esto de anular las elecciones hay diversos criterios de juristas. Algunos dicen que la ley no permite anular por completo las elecciones, sino aquellas juntas receptoras donde se dio problema es lo que se puede dar un conteo de voto por voto, pero no la nulidad total de las elecciones. Hay que recordar que el Partido Libertad y Refundación presentó un escrito ante el Consejo Nacional Electoral para anular totalmente las elecciones en el nivel presidencial. Como todavía existe un margen, porque el Consejo Nacional Electoral dio hasta, por ejemplo, el 15 de diciembre para que los perjudicados presentaran también escritos para reclamos en cuanto a votos y reconteo de votos. Entonces se está esperando tener todo este proceso que nos imaginamos será una vez que se haga la declaratoria, en el caso de la presidencia, que se podrán analizar todos estos escritos. Otros juristas dicen que sí es posible hacer esto, pero que si se hace, el país entraría en un dilema porque no está previsto, si se da una nulidad de elecciones, en cuánto tiempo habría que convocar a unas nuevas elecciones, y estos dilemas se estarían dando, pero en todo caso son recursos que si el Consejo Nacional Electoral los declara inadmisibles, los perjudicados tienen como segunda opción el Tribunal de Justicia Electoral, que fue creado para eso, y son los que decidirían si un proceso electoral se anularía en el país. Alicia. Elvin, por último, hemos escuchado declaraciones de Rixi Moncada, de Salvador Narrala, pero no hemos escuchado al candidato que actualmente está liderando el conteo, Nasri Asfura. ¿Qué se dice desde el Partido Nacional respecto entonces a estos reclamos de presunto fraude electoral y de golpes electorales? ¿Cómo lo toma el Partido Nacional? Bueno, en los últimos días, sí, ya hace unos 3 o 4 días que el candidato del Partido Nacional no se ha vuelto a referir a este proceso. Lo último que dijo Alicia fue que habría que esperar que se dé la declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, que sea este organismo el que le declare quién ganó las elecciones. Aunque algunos de sus miembros que participaron en la campaña sí han dicho y han garantizado que ellos tienen el 100% de las copias de las actas originales, y ellos confían que tienen el triunfo. El Partido Liberal, por su parte, dice que ellos ganaron. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien es el coordinador del Partido Libertad y Refundación, en un mensaje que emitió por su red social X ayer, dijo que en el cuento que ellos tienen, en su sistema de cómputo que ellos tienen, quien gana las elecciones es el candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala. Pero como le digo, los Partido Nacional se ha mantenido callado, esperando nada más que sea el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo oficial, el que va a declarar quién ganó estas elecciones de Honduras. Los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación en las últimas horas han salido a las calles a protestar porque, por un llamado que hizo el presidente Manuel Zelaya Rosales a sus colectivos, 23 colectivos que tienen en la capital, a protestar porque, según ellos, lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro, que se está orquestando este golpe electoral con la demora que se ha dado en cuanto a la transmisión de los resultados, y un proceso que ya lleva 11 días desde que se dio en el país. Alicia. Elvin Sandoval, corresponsal de CNN en español en Honduras, muchísimas gracias por tu excelente reporte. Que estés muy bien, buenas noches. Buenas tardes. Bueno, ya para comenzar de lleno con el análisis de lo que ocurre en Venezuela, este miércoles tenemos de vuelta a Raúl Saur. Raúl, te echamos de menos la semana pasada. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para hablar de Honduras, creo que es muy importante entender la relación entre Estados Unidos y Honduras primero, y así entender esta intervención de Donald Trump en las elecciones. Mira, para entender esa relación hay que remontarse al siglo pasado, y en ese entonces, por ejemplo, la Honduras era el epítome, el ejemplo clásico de la República Banana.
y República Banana, en que literalmente una empresa, que en aquel entonces era la United Fruit, que fue caracterizada literariamente como la mamita Unai, así se le llamó, era propietaria completamente del país. Tanto así que uno de esos ejecutivos llegó a decir, en Honduras vale más una mula que un diputado. Es decir, hacía y deshacía, y bueno, hay una serie de historias sobre masacres, sobre el abuso a los que eran sometidos los campesinos hondureños. Y bueno, las cosas han ido cambiando, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque Honduras sigue siendo, aparte de Haití, el país más pobre de América Latina. Sí, Haití es más pobre aún, pero ya sabemos que las condiciones de Haití son absolutamente desastrosas y, bueno, Honduras ha mejorado algo, pero no le va tan en saca a Haití. De manera que Honduras ha quedado como esta caricatura de la República Banana, donde Estados Unidos podía disponer del gobierno e implantar a los gobiernos que quisiera. Y de hecho, durante toda la campaña contra la Nicaragua sandinista, inmediatamente después del proceso revolucionario, Honduras se transformó, y a mí me tocó visitar Honduras, y visitar una serie de lugares, palos de agua, un campamento de los contras que se instalaron en Honduras. Los contras eran una serie de grupos guerrilleros mercenarios auspiciados por Estados Unidos para deponer al gobierno sandinista, y durante muchos años llevaron adelante una guerra civil o una campaña muy dura, muy brutal, y Honduras ha sido la base de operaciones de Estados Unidos. Hasta, bueno, han ido cambiando las cosas y, bueno, han habido gobiernos también progresistas, y el último justamente enfrentó, si no en forma directa, por lo menos trató de mejorar las condiciones de vida de un sector de la población, pero eso no le bastó, y en las elecciones que vienen de tener lugar, el oficialismo, es decir, el gobierno saliente, obtuvo el 19 y tanto, sí, 20% de los votos, pero dos candidatos acapararon prácticamente el 40% cada uno, y bueno, esa ha sido la razón por la cual hoy día Honduras está en esta crisis, porque ninguno de los dos ha logrado establecer de manera fehaciente que venció en las elecciones, y esto ha llevado a que Estados Unidos se haya pronunciado por uno de ellos, el candidato de, llamaríamos, la extrema derecha dentro del espectro político hondureño, y a decir, ese es el ganador, pero eso no ha sido refrendado por votos, por conteos de votos independientes. Ahora, es importante señalar que quizás hay dos temas para analizar, porque claro, por una parte está la derrota del oficialismo, que es sin duda, o sea, pasar a un tercer lugar es bien duro para el oficialismo, y por otra parte lo que pudo lograr Donald Trump en la elección del candidato, porque Asfura, el candidato de Trump, estaba en tercer lugar, y después de las en las encuestas. Y ahora con las declaraciones de Donald Trump, suponemos que quizás por el respaldo que le entrega el mandatario estadounidense, está liderando las... frente a Salvador Nasrallah. Exacto, 40.000 votos. Entonces, hay sin duda un impacto... Y hay que decir que hubo una interrupción en los votos del Consejo Nacional Electoral, y que cuando hay esas interrupciones técnicas, por supuesto, las suspicacias, estamos en América Latina, las suspicacias son absolutas, y por supuesto todo el mundo piensa que esto es fraude, y el hecho de que Estados Unidos haya planteado esta preferencia absoluta por Asfuri ha llevado a una serie de conjeturas sobre qué quiere Estados Unidos y por qué se está jugando. ¿Qué es lo que quiere en Honduras? Esa es la pregunta.
Bueno, primero Estados Unidos quiere restablecer con absoluta solidez su hegemonía en el hemisferio. Y el hemisferio, del punto de vista de la seguridad nacional, de la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos, tiene un componente geográfico. Y cuanto más cerca estás de Estados Unidos, más le preocupa a Estados Unidos qué es lo que pasa. Por cierto, el país que más les preocupa es México. Pero de allí Centroamérica pasa a ser un lugar y una región importante, hoy día quizás ya no tanto como antes a través del canal de Panamá, por ejemplo, pero sabemos que lo que ha dicho el presidente Trump, que en algún momento incluso amenazó con la recuperación militar del canal de Panamá. O sea, eso ya te dice volúmenes del pensamiento del presidente Trump y de su gobierno en términos estratégicos. Y por lo tanto, en Honduras es parte del afianzamiento de lo que históricamente se llamó el patio trasero. Y este es el patio trasero inmediato. Claro, importa mucho lo que pasa también en Venezuela, y por eso vemos lo que está pasando de cara a Venezuela. Importa mucho Colombia, y quizás el país más gravitante de toda la región es Brasil, pero Estados Unidos quiere volver a una... se ha hablado de una doctrina Monroe. Sí, de Donald y Monroe, que significa esta región es de Estados Unidos, uno para la explotación de materias primas, pero en el caso de Honduras es un país que no tiene mayor relevancia desde esa perspectiva, pero sí lo es desde un punto de vista de seguridad. Y por ejemplo, cuando digo eso, aunque Nicaragua tampoco tiene gran relevancia, el hecho de que tenga una alianza con Cuba, que tenga algún tipo de asesoría militar rusa, todo eso comienza a tomar una dimensión mayor. Bueno, y la doctrina Monroe la estableció Estados Unidos en el siglo XIX para que ningún Estado europeo se afianzara o le compitiera en este hemisferio, el hemisferio occidental, el nuestro, América Latina. Pero hoy día los ojos los tiene puestos en China. Y bueno, el anterior gobierno, por ejemplo, hizo algo que a Estados Unidos le molestó de sobremanera. Reconoció a la República Popular China, rompió relaciones con Taiwán, y esto, aunque no tiene mayor relevancia en la gravitación de la pugna estadounidense-china, de todas maneras es un agravio desde la perspectiva de la política exterior del actual gobierno de Estados Unidos. Otro quizás lo habría tomado con mayor relatividad. Bueno, de hecho, claro, trata a la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, básicamente de comunista, y a Nasrallah, el Salvador Nasrallah, de estar al borde del comunismo, quien ahora está en segundo lugar de las elecciones en Honduras. Pero ¿se podría llegar al caso de anular las elecciones en Honduras? Me parece improbable, altamente improbable, pero hay un segundo elemento que ha llamado profundamente la atención, y es la liberación de Juan Orlando Hernández, el expresidente, que fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. Es decir, para un presidente que ha estado, me refiero al presidente Trump, que ha mandado hundir lanchas, que ha dicho estamos en una guerra contra el narcotráfico, liberar a un exmandatario condenado y recondenado de una cárcel estadounidense con una condena en tribunales independientes norteamericanos de 45 años y liberarlo sin decir más es algo realmente insólito en el medio de esta campaña o en esta promoción de la lucha contra el narcotráfico, y más que el narcotráfico, el narcoterrorismo, como lo denomina Estados Unidos, es absolutamente insólito y desconcertante. Contradictorio, nuevamente. Pero absolutamente, o sea, no tiene ningún sentido. Y
presenta a Hernández como una víctima de una campaña, es decir, fue condenado en tribunales estadounidenses. Culpa, de hecho, a la administración de Biden, cuando fue la justicia estadounidense la que condenó a Bueno, Orlando eso es lo que Hernández. uno entiende, que la justicia en Estados Unidos es un poder independiente. Pero, digamos, todo esto realmente no tiene sentido. Ahora, en América Latina se vienen hartas elecciones. Se vienen elecciones en Perú, en Colombia. El domingo se vienen elecciones en nuestro país. ¿Podríamos esperar que Donald Trump se refiera a estos procesos eleccionarios en América Latina? Lo hizo en Argentina, lo hizo en Honduras. ¿Podríamos esperar esa misma retórica del mandatario estadounidense? Yo creo que va a depender de cuál es el grado de influencia que él cree que es necesaria ejercer. Donde crea que el asunto está zanjado, creo que no se va a pronunciar. Pero, digamos, yo no voy a hacer vaticinios, en general no hago vaticinios, tú lo sabes. Nunca, eso es cierto. Y menos aún con el presidente Trump. Ahora, no se ha pronunciado de las elecciones en Chile, pero sí han hecho declaraciones su nuevo embajador en nuestro país. Entonces, pareciera que por abajo igual hay un intento de decir algo. Bueno, no hay que ser muy suspicaz para saber dónde están sus simpatías y dónde no están. Exacto. Ahora, pero ¿por qué, claro, en Chile no se entromete tanto? Esa es mi pregunta. Yo creo que en parte debe ser también, es decir, hay un cálculo político que lo realiza la Embajada de Estados Unidos en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de ciertos pronunciamientos. Es decir, hay un caso famoso en que la Embajada de Estados Unidos se pronunció en contra de un candidato, y el candidato era Juan Domingo Perón en la Argentina, y el eslogan electoral de los peronistas fue Biden, era el embajador estadounidense, Biden o Perón. Y bueno, la gente mayoritariamente votó por Perón. O sea, hay riesgos políticos, es otra circunstancia, es otro momento, pero lo doy como un ejemplo histórico en América Latina, que una intervención a destiempo de Estados Unidos puede tener un efecto negativo. Y de algunos análisis que he leído en Honduras, parece que el apoyo del presidente Trump a Suri, de alguna manera cayó mal, fue mal recibido en Honduras. Ahora, hay siempre sectores que dicen, menos mal, o sea, nos vamos a entender bien con Estados Unidos, sobre todo los sectores exportadores, y otros que no tanto. Ahora, es interesante porque sí, hay muchas declaraciones de que cayó mal la intervención de Donald Trump, pero de todas maneras los resultados hasta ahora muestran que tuvo un impacto importante en los resultados. Nasri Azuri está ganando actualmente las elecciones, no sabemos qué va a pasar, pero claramente sí hubo un impacto de lo que dijo Donald Trump 2 días antes en su cuenta de Truth Social. Sí, yo no me atrevería a decir cuál fue el impacto, si ha habido manipulación, porque no lo sé. Pero cuando se suspenden los conteos y se suspende la entrega de resultados, uno puede sospechar, por lo menos tiene el derecho a sospechar, que hay mano mora en todo el asunto. Ahora, tras la derrota del oficialismo, también volvemos a un bipartidismo en Honduras. A quien gane Nasrallah o Azuri, volvemos al nuevamente Partido Nacional y Partido Liberal, y queda fuera Libre también. Sí, Libre, claro, el partido de Xiomara, pero esto es cambiable, no creo que es tan significativo, y a mí en realidad me sorprendió la baja votación del oficialismo. Un golpe importante para ellos. Muy importante. Raúl Sor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime. Estamos atentos a lo que está pasando en Noruega y también, por supuesto, a lo que está pasando en Honduras y en Venezuela. Que estén muy bien y sigan en CNN Chile.